Bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. En esta hora estamos un día más, ¿verdad? Para compartir más entonces un estudio ya de nuestro curso ETESPE, curso medio en teología. Espero que todos ustedes estén bien, disfrutando de salud. Que el Señor les bendiga grandemente sus vidas, sus hogares, ¿ya? Y, y familia. Vamos entonces con la lección número 4, ¿ya? De nuestro estudio. Estamos hablando acerca del gran llamado pastoral, ya este llamado maravilloso que el Señor nos ha hecho, ¿verdad?, al ministerio pastoral. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos entonces a nuestro material, a la página número 21. Nos está quedando entonces esta clase y una más entonces para poder estar ya terminando esta materia, para después entrar a otra materia, ¿verdad?, que se llama Pentateuco. Bien. Vamos entonces a la página número 21 ya de nuestro estudio, el gran llamado pastoral. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 4. Bueno, vamos a tocar varios capítulos, ¿verdad? En esta clase. Tal vez va a ser un poco más extendida que la otra. Y vamos a comenzar hablando acerca de la ordenación para el ministerio pastoral, ¿ya? Cómo se debe ordenar para el santo ministerio, bendito sea el Señor, cuando hay algún candidato, cuando hay alguna persona que nosotros vemos, ¿verdad?, que tiene un potencial para el pastorado o que siente un llamado al Señor. ¿Cómo se consagra? ¿Cómo se valida, ¿verdad? Se viene a validar ese llamado que la persona tiene. ¿Cómo la iglesia debe hacerlo? ¿Será que la persona misma tiene que ungirse, ¿verdad? Ella misma, autoproclamarse o ser proclamado por la iglesia? ¿Ya? Aquí vamos entonces a despejar esas dudas. ¿Por qué digo, verdad, autoproclamarse? Porque por increíble, verdad, que parezca, hay personas que hoy en día se autoproclaman pastores, obispos, verdad, apóstoles, pero vemos que, bendito sea el Señor, verdad, muchas veces esa autoproclamación, verdad, no tiene mucha validez, porque quien tiene que reconocer el ministerio, verdad, pastoral es la iglesia, ya la iglesia del Señor. Bien, la ordenación, dice, describe el concepto bíblico de la designación de Dios al hombre para el ministerio a tiempo completo. Ya hoy la iglesia reconoce a los hombres ordenados cuando sus deseos ministeriales, vida piadosa y dones para el ministerio, cumplen los patrones bíblicos, objetiva y subjetivamente, que identifican al hombre de Dios, ya que Dios ha llamado al ministerio. Ya entonces, la ordenación, ¿verdad?, al ministerio es algo bíblico, ya es algo que tiene su fundamento en la escritura, ¿ya? Y aquí habla algo muy importante que yo toqué en el inicio, ¿verdad? Es que la iglesia quien reconoce a los hombres ordenados, ese es el patrón bíblico. Ya la iglesia es la primera que tiene que recibir testimonio de que fulano, ¿verdad?, sutano, tiene un llamado al ministerio pastoral y debe ser, ¿verdad?, consagrado. La escritura no especifica el procedimiento detallado por el que un hombre es apto para la ordenación. Por tanto, prevalece la libertad cuando se detalla un plan práctico. Un método probado, utilizado efectivamente por una iglesia local, ilustra cómo llevar a cabo el proceso de ordenación de acuerdo con pautas bíblicas. ¿Ya? O sea, la escritura a nosotros no nos muestra, ¿verdad? No nos da, no existe un patrón de cómo consagrar a una persona, ¿ya? Hay personas que celebran un culto especial, ¿verdad?, de ordenación, llaman al candidato adelante, ¿verdad? Lo ungen con aceite. Yo he participado también de otras ordenaciones donde no solamente se le unge con aceite, sino también se le hace un lavado de pie, ¿ya? Como lo hizo Jesús con sus discípulos, etcétera. ¿Ya? Pero no hay un patrón bíblico a seguir. Ya, lo que sí comúnmente, ¿verdad?, se utiliza es que otros pastores, ¿verdad?, oren por el candidato y lo unjan con aceite. Siempre es importante, ¿verdad?, que en una ordenación, ya al ministerio o al presbiterio también, ya, haya más de un pastor, ya, más de un pastor para poder dar más peso, más validez entonces a la ordenación, ya. El concepto bíblico de la ordenación. Si bien es cierto, ¿verdad? No hay como dije anteriormente, un patrón a seguir en cuanto a la ordenación, pero encontramos sí, la ordenación, ¿verdad? Sí tiene, ¿verdad?, respaldo bíblico, ¿ya? Tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento. El concepto de ordenación aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La ordenación es el proceso al que opta el líder piadoso para afirmar el llamado, el equipamiento y la madurez de los nuevos líderes que servirán para los propósitos de Dios en la próxima generación. ¿Ya? Entonces, el concepto, ¿verdad?, de ordenación ya al santo ministerio es algo que nosotros lo encontramos tanto y tiene su fundamento tanto en el Antiguo Testamento como, ¿verdad?, en el Nuevo. La ordenación autentifica, dice, y da validez a la voluntad de Dios para un hombre plenamente apto para servir a su Señor y su pueblo. ¿Ya? O sea, la ordenación, ¿verdad?, es algo sumamente importante, como le digo, y vuelvo a recalcar nuevamente, ¿verdad? No es bueno que una persona se autoproclame pastor. Yo he escuchado casos, ¿verdad?, por ahí de personas que se autoproclamaron, que solo se ungieron, ¿ya? La ordenación debe ser autenticada, ¿ya? Primeramente por la voluntad de Dios y en segundo lugar por la iglesia, ¿ya? Encontramos, ¿verdad?, ejemplos de ordenación en el Antiguo Testamento. Moisés ordenó, consagró a Aarón, y a sus hijos para el sacerdocio en Israel. O sea, aquí tenemos un ejemplo claro, ¿verdad?, de ordenación, ya cuando el gran Moisés, ¿verdad?, el gran Moshe, ya ¿cuánto se llama? Le es dada la orden por parte de Dios de que consagre como el primer Cohen, el primer sacerdote, ¿verdad?, al sacerdote Aarón, ya porque el primer sacerdote, el primer Cohen del Antiguo Testamento fue Aarón. Vamos a Éxodo, capítulo 29, versículo número 9. Vemos acá entonces los pasos a seguir. Dice, vamos a leer del versículo 6. Y pondrán la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrán la diadema santa, dice. Luego tomarás el aceite de la unción. Se da cuenta que aquí está presente ya lo que es la consagración con aceite. ¿Por qué aceite, Pastor Alejandro? Porque el aceite, ¿verdad?, como bien ustedes saben, simboliza, ¿verdad?, la presencia, ¿ya?, del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo que nos capacita con los dones, ya con la sabiduría para poder ejercer el ministerio pastoral. Por lo tanto, Aarón necesitaba de esta unción, y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás, y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás al cinto a Aarón y a sus hijos, y le atarás la tiara, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo, así consagrarás a Aarón y a sus hijos. ¿Se da cuenta entonces? Aquí el gran sumo sacerdote, ¿verdad?, Aarón, es consagrado por su hermano Moisés. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento ya hay un respaldo bíblico en cuanto a la consagración y la ordenación al ministerio, ¿ya? Y aquí podríamos sacar incluso un patrón bíblico de cómo hacerlo, ¿verdad? Lo vemos que lo hacen con aceite delante del pueblo, ¿ya? Son consagrados. Como dice acá, simbólicamente representaba la voluntad de Dios para que Aarón sirviera como sumo sacerdote, imponiéndole las manos, autentificando de ese modo ordenando a Aarón para el ministerio sacerdotal. Entonces vemos y tenemos respaldo bíblico en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, para ordenar, ¿verdad?, ministros al Evangelio. ¿Ya? Ahora en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, lógicamente, como nosotros estamos en el Nuevo Pacto, bajo el Nuevo Pacto, ¿ya?, también encontramos respaldo bíblico. Primero viene del lado divino, dice, de la designación para el ministerio. Pablo fue ordenado, la palabra ordenado, ¿verdad?, eten, en griego, por Dios para el ministerio. ¿Ya? Primera de Timoteo 2.7. No voy a poder leer todas las referencias bíblicas, ya por causa del tiempo, pero ustedes se dan ese trabajo entonces en la casa de poder estudiar más profundamente las referencias bíblicas. Primera de Timoteo 2.7 dice, para esto yo fui constituido, ya ordenado, ¿verdad?, predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Mira lo que dice acá Pablo, ¿verdad?, el gran apóstol Pablo. Dice, yo fui constituido. Primeramente está el lado divino. Él fue constituido primeramente por Dios. Recuerden ustedes que camino a Damasco, él recibió el llamado. Él tuvo un encuentro con Jesús. ¿Ya? No es que él se autoproclamó. ¿Ya? Está el lado divino, pero también está el lado humano. La propia iglesia, ¿verdad?, reconoció su apostolado. Los propios apóstoles reconocieron, Pedro, ¿verdad?, que era una de las columnas de la iglesia,
le dio la diestra de amistad, Bernabé, ya que eran hombres que eran respetados, reconocieron el ministerio del apóstol Pablo. Entonces está el lado humano, pero también está el lado divino en cuanto a lo que es la consagración, ¿verdad? O la ordenación. Pablo dijo a los ancianos de Éfeso que el Espíritu Santo había hecho eteto, ya en griego, o sea, ordenación, lo había ordenado obispo para apacentar la iglesia del Señor, Hechos capítulo 20, verso 28. No obstante, Dios utilizó líderes piadosos humanos para comunicar al pueblo su elección de tales hombres. Tanto el lado divino como el humano son necesarios en el proceso de la asignación de líderes. Dios aparta líderes para que el liderazgo actual pueda asimilarlos en el orden de desarrollo del liderazgo. ¿Ya? Se da cuenta, entonces aquí entra lo que dice el autor acá, tanto el lado humano como divino, en cuanto a la designación, en cuanto a la ordenación. ¿Ya? Por una parte, ¿verdad? La iglesia reconoce a esa persona que tiene un llamado, ya no solo porque predica bien, no solo, ¿verdad?, porque canta bien, no solo porque sabe administrar bien, sino porque ven, ¿verdad?, que esa persona, ¿cuánto se llama?, da señales, ya tiene ciertas características que lo destacan de los demás, ¿ya? Y que Dios le respalda, ya tiene un respaldo divino. Y esto es muy importante. Entonces tiene que haber un reconocimiento tanto del lado humano de la iglesia como ya de Dios. Humanamente hablando, Jesús constituyó, eteca, estableció, situó a sus discípulos. Él mismo designó a los 12 para que estuvieran con él a fin de predicar Marcos 3:14. Los apóstoles firmaron un nuevo grupo de líderes para el ministerio en Jerusalén por la imposición de manos. Hechos capítulo 6, verso 6. En el primer viaje misionero de Pablo, él y Bernabé designaron Sheirotones antes, la palabra griega, ¿verdad? Extender la mano hacia, dice. Ancianos en cada iglesia, dice. Hechos 14, 23. ¿Ya? Si bien es cierto, ¿verdad? El llamado al pastoral, al pastoreo, ¿verdad? Es un llamado divino, pero también, ¿verdad? Es reconocido por los hombres. También existe, ¿verdad? La parte humana. Por eso que le decía yo, ¿verdad? Que nadie puede autoproclamarse pastor. ¿Ya? Tiene que haber un llamado divino y tiene que haber también un reconocimiento humano de otros líderes, de otros pastores, que digan, ¿verdad? Ah, no, este tiene un llamado, este tiene que ser apartado para el ministerio. ¿Ya? Eso ahí en cuanto entonces al modelo de cómo debe hacerse. Ya cada iglesia queda en libertad, ¿verdad? De si quiere hacerlo un lavado de pie, ¿verdad? Qué sé yo. Pero por regla general, ¿verdad? Se hace un culto especial, una reunión especial, ¿verdad? Donde se presenta el candidato, se da testimonio delante de la iglesia, ¿ya? Luego se llama a otros ministros, se le imponen las manos, ungiéndole con aceite, así apartándolo para el ministerio, validando, ¿ya? Delante de Dios y delante de los hombres su llamado. Bien, aquí pasamos entonces a otro punto, punto número 5, el hogar del pastor. Ya dentro de esta materia, ¿verdad?, del gran llamado pastoral, este es un punto también que es muy importante. Estamos en la página 23. ¿Cómo debe ser el hogar del pastor? Ya cómo debe ser la relación del pastor con su esposa, con sus hijos. Dicen tanto que las familias en América se debilitan, también lo hacen un alarmante número de familias de pastor. ¿Ya? No obstante, la escritura como prerequisito para el ministerio pastoral exige una familia fuerte y ejemplar. Esto es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la familia de uno, ya como pastor, viene siendo el espejo que refleja hacia afuera. ¿Cómo nosotros, verdad, vamos a predicar la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a convencer al mundo, verdad, de que en Cristo se vive una vida mejor? De que en Cristo Jesús, verdad, nuestras familias son bendecidas y toda nuestra familia, verdad, está destruida, verdad. Toda nuestra familia está descuidada. Yo como pastor, verdad, soy un mal esposo, me despreocupo mi esposa, etcétera. ¿Ya? La familia, ¿verdad?, de uno viene siendo el espejo, ya que nos sirve para evangelizar, para dar ejemplo, ¿ya? Perdón, a las personas que nos escuchan, ¿verdad?, que reciben nuestras palabras. Aunque la presión en el ministerio contemporáneo es reconocidamente enorme, un matrimonio y relación caracterizado por el fruto del Espíritu y el amor de Cristo será capaz de soportar lo inevitable asalto de una cultura postmoderna, pagana y las intensas demandas del ministerio pastoral actual. El hogar del pastor debe ser una prioridad principal en su ministerio.
¿ya? O sea, como dice acá, ¿verdad? Las familias en América Latina, y no solo en América Latina, hermano, esto es a nivel mundial, Satanás se ha encargado, ¿verdad? De querer destruir la familia, ya destruir las bases familiares a través, ¿verdad? Del lesbianismo, el homosexualismo, diciendo que ya el matrimonio no es establecido por un hombre y una mujer, sino que pueden ser dos personas del mismo sexo, etcétera. Ha tratado, ¿verdad?, de minar la familia. Entonces, una de las armas poderosas que nosotros tenemos, ¿verdad? Fuera la palabra del Señor para predicar es nuestro testimonio. Es como llevamos, ¿verdad?, nuestra familia, nuestro hogar. Por eso el pastor también, ¿verdad?, ya no debe descuidar su familia. Conozco, ¿verdad?, pastores, hermanos, que son muy buenos predicadores en el púlpito, ¿ya? Y incluso tienen dones de Dios. Pero en cuanto a su familia, ¿verdad?, falla. Aquí, ¿verdad?, tienen un gran problema. Conocí, ¿verdad?, en la misión, ¿verdad?, pastores que salían durante meses a predicar afuera, ¿verdad? Descuidando su familia, descuidando sus hijos, descuidando, ¿verdad? Su esposa. Y después cuando uno lo iba a aconsejarlo, ¿verdad? Decían, no, es que estoy haciendo la obra de Dios. Finalmente, ¿verdad? Perdieron la esposa, perdieron los hijos. Conozco muchos casos, ¿verdad?, de hijos descarriados que no quieren hasta el día de hoy, no quieren nada con el Evangelio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el papá solamente, ¿verdad?, se dedicó a cuidar la iglesia, pero descuidó su relación, ¿verdad?, como esposo, como padre. Entonces, en esto aquí nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, mucho cuidado, ¿ya? Y no abanderarnos con esa explicación, ¿verdad?, de que estamos haciendo la obra de Dios, ¿ya? Es verdad, estamos haciendo la obra de Dios, pero también no podemos descuidar el hogar, ¿ya? No podemos descuidar nuestra familia. Un reciente éxito de librería, dice el autor, sobre el ministerio pastoral, contenía un capítulo titulado Precaución. El ministerio puede ser peligroso para tu matrimonio. Lo impactante del título, dice, refleja con acierto la realidad potencial en el ministerio de hoy. Una encuesta pastoral del año 1992, publicada en una prominente revista semanal, descubrió las siguientes dificultades significativas que conducen a los problemas maritales en el hogar del pastor, ¿ya? ¿Cuáles son estos problemas? Por lo general, 81% insuficiencia de tiempo juntos, ¿ya? El ministerio pastoral, hermano, es un ministerio muy demandante, ¿ya? Y por lo general el pastor, ¿verdad? Si no cuida de esto, si no tiene cuidado de esto, ¿verdad? Se dedica mucho a la iglesia, ¿verdad? Y descuida principalmente su esposa, descuida, ¿verdad?, sus hijos, su hogar. Entonces, en esto aquí nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, mucho cuidado y no solamente orar, sino también, como dice la palabra, vigilar en esto. Ya, 71%, ¿verdad?, el uso del dinero. Este otro causal, ¿verdad?, de muchas veces división en el matrimonio, ¿verdad?, y problemas en la familia, sobre todo del llamado pastoral, ya, porque por regla general, digo, no es, ya, por regla general, la mayoría de los pastores no ganan, ¿verdad?, aquellos sueldos exorbitantes que gana un ingeniero o una persona en el mundo. Ya, la mayoría de los pastores, digo, ¿verdad?, entre comillas, ya, ganan lo justo, prácticamente, para vivir. Y a veces, ¿verdad?, esta escasez de dinero trae, ¿verdad?, dificultades dentro del ministerio y dentro, ¿verdad?, de la familia. ¿Por qué? Porque los hijos demandan, ¿verdad?, quieren, ¿ya? Y a veces el pastor no tiene cómo dar. Entonces, esto trae muchas veces quiebre. Yo he visto matrimonios, ¿verdad?, pastorales, ya, siervo el Señor, separarse por causa de esto, ¿ya? El 70% también el nivel salarial. El 64% de dificultades en la comunicación, ¿ya? Esto también es importante dentro del matrimonio, la comunicación. Poder hablar los problemas, ya, poder comunicarse, no dejar de hablar. El pastor no puede aislarse, tiene que comunicarse con su esposa, viceversa, ya. Expectativas de la congregación, 63%, ¿verdad? A veces la congregación, ¿verdad?, tiene alta expectativa de uno, ¿ya? Y piensan muchas veces, ¿verdad?, la congregación piensa que nosotros somos semidioses, que somos perfectos. Y esto hace, ¿verdad? Esto también muchas veces produce quiebre dentro del matrimonio pastoral. Porque también la congregación, ¿verdad?, tiene harta expectativa en nuestros hijos. Piensan, ¿verdad?, que los hijos tienen que ser santos, tienen que ser como el pastor. Y eso también es un error, ya, porque el llamado al pastoral, al pastoreo, ¿verdad?, es de uno, no es de los hijos. Ya, los hijos de nosotros no son pequeños pastores. Ya, sus hijos no son pequeños pastores. ¿Quién es pastor? Es usted. Es lógicamente que nuestros hijos, ¿verdad?, tienen que estar sujetos a obediencia, ya, pero no podemos exigir de ellos un estándar, ¿verdad?, que muchas veces la iglesia tiene, ya.
57% diferencia sobre el uso del tiempo libre, 53% dificultad criando hijos, 46% problemas sexuales, 41% la ira del pastor hacia la esposa, 35% diferencia sobre la carrera del ministerio y 25% diferencia sobre la carrera del cónyuge. Ya la ira del pastor, esto también es importante. Han salido últimamente videos, ¿verdad?, de pastores pegándole a su esposa. Esto es un escándalo, hermano, un escándalo. Todas estas cosas que yo le he nombrado acá, ¿verdad?, son cosas que producen quiebres matrimoniales, ¿verdad?, muchas veces dentro del ministerio pastoral, ¿verdad? Y por ende esto reabunda, ¿verdad? O viene a crear escándalo ya para el mundo. Considere los siguientes puntos que ejercen presión en el pastorado. El pastor se compromete en lo humanamente imposible, tratando con el pecado en la vida de la gente. ¿Ya? O sea, a veces nosotros los pastores, ¿verdad?, queremos hacer cosas que son humanamente imposibles. ¿Ya? Humanamente imposibles. Si la persona quiere seguir pecando, ¿verdad?, si la persona quiere seguir en el mundo, ¿verdad?, nosotros no podemos cambiarlo. No podemos comprometerlo en lo humanamente posible. Tenemos que entender que como siervo del Señor, ¿verdad?, usted tiene límites. ¿Ya? Usted no puede estar 24 horas del día cuidando a una persona para que la persona no peque, ¿ya? O haciendo el papel de policía, ¿verdad?, o de guardia. Es imposible, ¿no es verdad? El pastor cumple con un rol interminable resolviendo un problema para encontrarse con un numerosos más, ¿ya? O sea, el pastor, ¿verdad?, cumple un rol interminante, y esto es verdad, ¿ya? A veces la gente a uno, ¿verdad?, lo busca hasta para cerrar una llave de la iglesia. ¿Ah? Pastor, quedó abierta la... Están viendo, ¿verdad?, que la llave está corriendo agua, ¿verdad?, y lo llaman a uno. Pastor, quedó abierta la llave. Bueno, ¿y por qué no la cierran ellos? ¿Ah? Pastor, está sucia la iglesia. Bueno, ¿y por qué no agarran una escoba y la barran ellos? ¿Ah? Entonces la gente espera, ¿verdad?, que uno sea mecánico, que uno sea eléctrico, que uno... No, hermano. Pastor es pastor. No es un superhombre, ¿verdad?, que sabe hacer todas las cosas. Y no es obligado tampoco. ¿Ya? Eh, el pastor sirve con una credibilidad que es cuestionada cada vez más ante los ojos de la sociedad. Exactamente. Hoy en día, ¿verdad?, somos blanco y objeto, ¿verdad?, de burla, muchas veces, de escarnio. En la televisión, para ir más lejos, ¿verdad? Usted ve en la televisión, en los matinales, ¿verdad? ¿Cuánto se llama? Cómo se burlan de los pastores, cómo tratan de buscarle, ¿verdad?, errores, faltas para poder acusarlo. ¿Ya? El pastor está disponible al teléfono 168 horas cada semana. Se espera que el pastor realice con excelencia la más amplia gama de actividades, que sea a cualquier hora erudito, visionario, comunicador, administrador, consolador, líder financiero, diplomático, ejemplo perfecto, consejero y pacificador. ¿Ya? O sea, esta es una realidad, hermano. Si yo le contara a ustedes cuántas horas yo paso el teléfono en la semana, ya ustedes se impresionan. Yo creo 168 horas, yo creo que es poco, para no exagerar. ¿Ya? Porque uno está siempre atendiendo llamadas, ¿verdad?, dando consejos, ¿ya?, escuchando cosas, ¿verdad?, y tratando de, como se dice, de arreglar los problemas, ¿ya? Se espera que el pastor produzca mensajes fascinantes y transformadores de vida, por lo menos 2 veces semanalmente, 52 domingos al año, ¿ya? O sea, eso es lo que espera el pueblo, ¿verdad? Que uno, por lo menos en el púlpito, ¿verdad?, se le salgan a la verdad del cuerpo y huele, ¿ya? Pero eso es imposible, hermano. Eso no es así. Hay domingos, ¿verdad?, que uno está inspirado, que parece que uno sale flotando, ¿verdad? Y hay días, ¿verdad?, como se dice por ahí, ¿verdad?, uno tiene un mensaje, ¿verdad?, pero no hay aquella divinidad, ¿verdad?, aquella gloria del domingo pasado. Porque no es así siempre. Ya somos seres humanos, vuelvo a repetir, somos seres humanos, no somos superhombres, ya limitados. Si bien es cierto, tenemos un llamado a Dios, tenemos una unción de Dios sobre nuestras vidas, pero tenemos límites. ¿Ya? Y estas cosas que yo acabo, ¿verdad?, de nombrar, muchas veces, ¿verdad?, producen quiebre matrimonial en la familia. Tenemos que tener cuidado. ¿Ya? Si queremos llegar a viejito, ¿verdad?, con nuestra esposa, eh, con nuestro llamado, ¿verdad?, ministerial, poder decir un día como Pablo, he corrido la carrera, ¿verdad?, he guardado la fe, ¿ya? Tenemos que cuidar nuestra familia, cuidar, ¿verdad?, nuestra esposa, cuidar nuestros hijos también. ¿Ya? Cosa que el día de mañana nuestros hijos no tengan que estar apuntando, ¿verdad?, diciendo, usted fue un mal papá, porque no se preocupó de mí. ¿Ya? El punto de referencia bíblico para poder tener, ¿verdad?, un buen matrimonio, ¿ya? Una buena familia, sana. Dice, dos claves bíblicas proporcionan el imperativo de Dios acerca de que un hombre tenga un fuerte compromiso familiar
como prerequisito para poder ser considerado apto para el ministerio pastoral, que gobierne bien su casa. Prácticamente repitiendo lo mismo, ¿verdad? De 1 Timoteo capítulo 3, versos 4 al 5. O sea, nuestro pastorado, hermano, usted siempre, nunca tiene que olvidar eso, comienza en tu casa, ¿ya? Su pastorado, ¿verdad? No comienza en la iglesia, su pastorado comienza, ¿verdad? En su casa, con su esposa, con sus hijos, ¿ya? Si su casa va bien, ¿verdad? Su hogar va bien, su matrimonio va bien, todo lo demás, ¿verdad? Entonces va a ir bien también. Amén. Dice acá que gobierne, ¿verdad? Bien su casa. El que fue irreprensible, dice. Marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. ¿Ya? O sea, fuera a gobernar bien su casa, ¿verdad? Tiene que ser marido de su mujer. ¿Ya? O sea, amar a su esposa, ¿verdad? Tener ojos para ella, ¿ya? Cuidarse, ¿verdad? Del sexo opuesto, ¿ya? Porque siempre van a haber tentaciones, siempre van a haber, ¿verdad? ¿Cuánto se llama? El diablo va a presentar oportunidades, ¿verdad? Para que usted engañe a su esposa, para que usted sea infiel a su matrimonio, ¿ya? Entonces tenemos que tener, ¿verdad? Cuidado de esto. Y los hijos, como dijo, vuelvo a repetir, a recalcar esta tecla, ¿verdad? Los hijos, tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, ¿ya? ¿Cuánto se llama? Vuelvo a repetir, ¿verdad? Yo conozco muchos hijos, hermanos, de grandes siervos del Señor que hoy en día, ¿verdad? No están en la iglesia porque se decepcionaron, ¿verdad? Porque acusan incluso a la iglesia de que les robó a su padre. Entonces nosotros tenemos que también tener cuidado con esto, ¿verdad? Compartir con nuestros hijos, sacar tiempo para ellos, para escucharlos, ministrarle a ellos también. Los primeros que tienen que ser ministrados, hermanos, son los de nuestra casa, ¿ya? Los primeros que, por los cuales hay que orar, ¿verdad? Por los cuales hay que velar es por nuestra esposa y por nuestros hijos, ¿ya? Si nosotros no cumplimos ese punto, ¿verdad? Ese rol, entonces hemos fracasado como pastores. Bien, el pastor, hemos visto entonces el pastor y el hogar. Otro punto importante, ¿verdad? La vida de oración del pastor. Parece hasta, suena hasta como un chiste, ¿verdad? Que yo hable sobre esto, sobre la vida de la oración del pastor, pero hermano, esto es importantísimo. Estamos en la página 24. ¿Ya? Un pastor, ¿verdad? Que no ora, ¿ya? Un pastor que no se preocupa de orar, nunca va a ser exitoso en el ministerio. ¿Ya? El ministerio, hermano, se debe realizar y desenvolver bajo el prisma de Dios, bajo, ¿verdad? La ordenanza de Dios, ¿ya? Y una de las cosas, ¿verdad? Que nosotros tenemos que hacer y cumplir, ¿verdad? Es sacar un tiempo de oración siempre, ¿ya? Depender continuamente de Dios, ¿ya? Para poder ejercer bien, ¿verdad? Un llamado pastoral. El lado personal, el enfoque se centra en dos pasajes relacionados con la oración y su enseñanza respecto al impacto de la oración en el ministerio pastoral. El tema desarrollado en Juan capítulo 15, vamos a abrir, versos 7 al 8, ¿ya? Aquí nos muestra, ¿verdad?, por qué nosotros tenemos que, como pastores, como líderes, ¿verdad?, cultivar una vida de oración. Juan capítulo 15, versos 7 al 8. Jesús dice, ¿verdad?, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces aquí Jesús da dos pautas importantes, ¿verdad? Permanecer en Él y en sus palabras, ¿ya? O sea, el pastor, ¿verdad?, tiene que permanecer, habitar en el Señor. Y para habitar, ¿verdad?, y permanecer en el Señor, nosotros tenemos que tener una vida de intimidad, de comunión con Dios. Tenemos que sacar tiempo para la oración. Y no solo, ¿verdad?, orar, sino que también guardar la palabra del Señor. Para que entonces, ¿verdad?, nosotros podamos, como dice Jesús, llevar fruto. Un pastor, ¿verdad?, que no ora, hermano. Un pastor, ¿verdad?, que puede predicar bien, puede ser muy elocuente, puede tener una buena oratoria, ¿verdad? Puede ser muy carismático, pero no va a pasar de eso, ¿ya? No va a pasar de eso, ¿verdad? De ser una carcasa hueca, ¿ya? Un pastor necesita orar, necesita sacar tiempo para la oración. Nosotros durante el día, es verdad, tenemos miles de tareas, miles de cosas que hacer, pero no podemos, ¿verdad?, descuidar la vida de oración. Jesús, si hubo un hombre, ¿verdad?, que fue ocupado, si hubo un hombre, ¿verdad?, que fue solicitado, fue Jesús.
pero él nunca descuidó su intimidad, su comunión con el Padre. ¿Ya? Entonces la oración es importante. Dice, es una vida de oración y la obtención de respuesta en esa oración. Ese estilo de vida resulta en la glorificación de Dios, multiplicación de fruto y autenticación de quien ora. Efesios capítulo 6, verso 10 al 20, enfatiza el poder de la armadura de Dios. Detalla las varias partes de la armadura y llega al clima refiriéndose a la oración, que debe acompañar dicha armadura. ¿Ya? No conviene al pastor descuidar estas verdades esenciales con relación a la armadura, particularmente la oración, en tanto que ministra al pueblo. Es verdad, Efesios capítulo 6, ¿verdad?, habla sobre la lucha del cristiano, ¿ya? La lucha del pastor, que no es contra carne y sangre, sino contra potestades. Hermano, nosotros estamos luchando contra demonios. Ahora, ¿cómo vamos a luchar contra demonios si no oramos? Necesitamos de la armadura de Dios, pedirle al Señor que coloque nuestra armadura, ya coloque su armadura, sobre nuestras vidas. Y como dice Pablo, terminando ahí, ¿verdad? El capítulo 6 dice, orando en todo tiempo, con toda súplica. Tenemos que fortalecernos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza, dice Pablo. ¿Y cómo lo vamos a hacerlo? A través de la oración. Por lo tanto, la oración, ¿verdad?, yo diría que es el punto fundamental, central de la vida del pastor. Si queremos ser inspirados, si queremos predicar, ¿verdad?, sermones poderosos, si queremos predicar, ¿verdad?, sermones ungidos, llenos de la gracia de Dios, del poder de Dios, sermones, ¿verdad?, que no simplemente sean palabras al aire, sino que sean palabras con poder. Tenemos que orar. Nuestros sermones, nuestros mensajes, nuestra consejería tiene que estar mojada, impermeada por el rocío de la oración. ¿Ya? Dios ha concedido su palabra como la herramienta principal del pastor. La palabra de Dios deja claro que una mezcla adecuada de la palabra con la oración es el acercamiento más estratégico al ministerio. ¿Ya? Por lo tanto, ¿verdad?, este punto es fundamental. ¿Ya? El pastor debe tener una vida de oración. Dice, en tiempos de crisis muy pocos necesitan que se les convenza de que tienen que orar. Basta con que una enfermedad grave o una catástrofe financiera sobrevenga a la vida de algún individuo o comunidad para que incluso aquellos que normalmente no son inclinados a orar se comprometen en la oración. Esto aquí nosotros lo vemos a diario, ¿ya? Personas que llegan a la iglesia, amado hermano, y ni siquiera doblan la rodilla para presentarse a Dios para ofrecer un culto. Pero cuando, ¿verdad?, aparece un cáncer, cuando un hijo, ¿verdad?, se va para el mundo o se casa con una persona que impía, ¿ya? O cuánto se llama, o hay un problema con el banco que van a embargar los bienes, entonces la persona cae de rodillas, ¿verdad?, y comienza a orar y a buscar a Dios. Pero en el caso del pastor no debe ser así. Nosotros no podemos esperar, ¿verdad?, tener una lucha grande en la iglesia, ¿ya?, o un problema grande con un hermano, con otro líder, para caer de rodillas. No, el pastor siempre tiene que estar constantemente buscando el rostro del Señor, porque la fuente de poder, ¿verdad?, de sabiduría para poder pastorear la iglesia, para poder lidiar con los problemas que se presentan, se encuentra única y exclusivamente en la oración. Si usted no ora, mi hermano, usted está descalificado para el ministerio pastoral. Es así de simple. Página 25. Numerosos pasajes de la Escritura hablan sobre este tema. En Nehemías capítulo 1, verso 3, el hermano Nehemías describió el problema de Israel de la siguiente manera. El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran muda en la frente, dice, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas al fuego. Sobre la superficie, el problema parecía ser únicamente físico, pero Nehemías se dio cuenta de que no era ese el caso, como Nehemías capítulo 1, verso 4 al 11 lo refleja, ¿ya? Los problemas eran primordialmente espirituales y no físicos. O sea, Nehemías, ¿verdad?, iba más allá. Nehemías entendía, ¿verdad?, que el problema de Jerusalén en ese momento, ¿verdad?, no era simplemente que el muro estaba derribado y que había que ir allá, ¿verdad?, con palas, con carretillas, con cemento para levantarlo. Nehemías se dio cuenta, ¿verdad?, que también era un problema espiritual. Es por eso que dice el texto, y si usted lo lee, porque no tengo tiempo ahora, ¿verdad?, ya, dice que él estuvo días orando y ayunando y confesando los pecados de él, ¿verdad?, y de su pueblo delante de Dios. Nehemías percibió, ¿verdad?, que más que un problema físico, lo que le estaba ocurriendo a la nación, ¿verdad?, era un problema que tenía un inicio, ¿verdad?, y un origen espiritual. Quiero decirle algo, ¿ya?
Muchas veces, ¿verdad? Enfermedades y problemas materiales, ¿verdad? Que nosotros tenemos en nuestra vida son producto, ¿verdad? De que nos hemos alejado de la comunión, de la intimidad con Dios. Ahí tienen su origen. Entonces tenemos que volver, ¿verdad? A la comunión, tenemos que volver a la oración para poder, ¿verdad? Entonces enfrentar estos desafíos, estos problemas, ¿verdad? Y poder solucionarlos. Amén. Y Nehemías así lo entendió. Nehemías, si usted se fija y lee el libro de Nehemías, ¿verdad? Yo creo que me quedo corto. Repite, ¿verdad? Durante el libro, ¿ya? Más de 20 veces la palabra, ¿verdad? Oré o sus derivados. En más de 20 veces, ¿verdad? El escritor dice, oré o sus derivados, o clamé a Dios. Ya Nehemías está en constante, ¿verdad? Comunión, intercesión delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque entendía, ¿verdad?, que el desafío que él tenía no era solamente simplemente un desafío material, sino que también era espiritual. Bien, aquí entramos a otro punto importante también sobre el ministerio pastoral. Ya, punto número 7, la compasión del pastor. Estamos en la página 25-26. ¿Ya? Los pastores necesitan rasgos de carácter de bondad y compasión, dice. Hermano, usted necesita, hermano A dice, usted necesita trabajar con la máxima diligencia para controlar el yo y desarrollar un carácter en armonía con los principios de la palabra de Dios. Necesita educarse y entrenarse para poder llegar a ser un pastor de éxito. Usted necesita cultivar un buen temperamento, rasgos de carácter tales como bondad, alegría, vivacidad, generosidad, piedad, cortesía y compasión. ¿Ya? O sea, el pastor, ¿verdad? Fuera de ser un buen predicador, ¿ya? Eh, fuera de ser, ¿verdad? ¿Cuánto se llama? ¿Qué sé yo? Un líder carismático, tiene que tener, ¿verdad? La capacidad de ser compasivo. ¿Ya? Compasivo con las ovejas, compasivo con aquel que sufre, compasivo, ¿verdad? Con aquel que necesita una visita, ¿ya? Con aquel que, ¿verdad? Que perdió un ser querido y necesita, ¿verdad? Que uno vaya a orar por él, ¿ya? Nosotros tenemos que ser, ¿verdad? Como el gran pastor, Jesucristo. Jesús, ¿verdad? Era modelo de compasión. Dice la palabra del Señor y vamos a ver, ¿verdad? Mateo capítulo 9, versículo 36, ¿ya? Mateo capítulo 9, verso 36, dice, y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Miren la visión de Jesús, ¿ya? Dice, y al ver, ¿ya? De hecho, la palabra pastor, ¿verdad? En hebreo, ¿verdad? Es roé, ¿ya? Y la palabra roé, ¿verdad? Quiere decir aquel que ve, aquel que supervisa, ¿ya? O sea, el pastor tiene que tener una visión más allá. Y ver, ¿verdad? Tiene que tener la capacidad de poder ver la necesidad de su prójimo. Ver la necesidad, ¿verdad? De la otra persona. Y eso, ¿verdad? Tiene que moverlo a compasión, a querer ayudar, a querer sentarse con la persona, a escucharlo. Ya, aunque a veces nos parezca frívolo, ¿verdad? Lo que va a hablar, aburrido, latero. ¿Ya? Tenemos que ser movidos, ¿verdad? Entonces a compasión. Un pastor, ¿verdad? Un líder que no tiene compasión, ¿verdad? No sirve para pastorear, simplemente. Está descartado, ¿ya? Está eliminado del ministerio. El pastor tiene que ser, ¿verdad? Compasivo. Debe vencer ese espíritu malhumorado, intolerante, cerrado, censurador y arrogante. Si usted está conectado con la obra de Dios, necesita batallar fuertemente consigo mismo y conformar su carácter al del divino modelo. Semejante a Cristo, significa vivir en amor y servir, especialmente al indeseable. ¿Ya? Qué maravillosa esta palabra. Especialmente al indeseable. Abrazar a aquel que muchas veces viene de hondo cigarro, ¿ya? O a trago, o a cuerpo, hermano, ¿por qué no decirlo? ¿Ya? Porque no todos andan perfumados como nosotros. Pero tenemos que tener la capacidad de poder sentarnos con esa persona y escucharla. Si viene a pedir un consejo, si viene con una necesidad. ¿Ya? Recibir a aquel que es pobre
aquel que nosotros sabemos, ¿verdad?, que nos puede bendecirnos y ayudarnos, como también aquel que es rico, ¿ya? Tener compasión, ¿ya? Dice, semejante a Cristo significa vivir en amor y servir, especialmente el indeseable. Qué hermosa reverencia demostró Jesús hacia la vida humana en la misión de su vida. Él se presentó ante la gente no como un rey, exigiendo atención, reverencia y servicio, sino como alguien que deseaba servir para levantar a la humanidad. Jesús aquí nos dio tremendo ejemplo, ¿ya? Él siendo rey de gloria, dejó su trono de gloria, amén, dejó sus comodidades, dejó el cielo, su gobierno, su poder, dejó a su padre, la comunión que tenía con su padre, para venir a este mundo, hermano. A un mundo, ¿verdad?, que lo rechazó, a un mundo, ¿verdad?, que lo mató, lo crucificó, ¿ya? Pero todo esto lo hizo, ¿verdad?, movido de qué? De compasión. Que el Señor, ¿verdad?, llene nuestros corazones como pastores, ¿verdad?, de la compasión, que podamos como Jesús ver. Dice, Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, ¿ya? Que no seamos ciegos, no seamos miopes espiritualmente. Bien, aquí entramos a otro punto, ¿verdad?, y otro aspecto importante dentro del llamado pastoral, la predicación, ¿ya? Una de las armas más poderosas que el pastor tiene, ¿ya?, y que nunca debe descuidar, fuera de la oración, ¿verdad?, es la predicación, ¿ya? El arma más poderosa que tiene el pastor, el ministro, ¿verdad?, es el púlpito. Por lo tanto, ¿verdad?, el pastor, ¿verdad?, el ministro debe dedicarle tiempo a la preparación de mensajes, al estudio de la palabra. Entre las variadas responsabilidades asignadas a un pastor, la de predicar se mantiene a la cabeza en importancia sobre el resto. Pablo enfatizó repetidas veces la importancia de la predicación a Timoteo, emitiendo una nota que resuena continuamente por el Nuevo Testamento. Los puntos destacados en la historia de la Iglesia han verificado la importancia de la predicación bíblica. El fundamento propio para la predicación es la palabra de Dios, ¿ya? Un fundamento que falta en harta predicación contemporánea. El contenido de la predicación debería incluir enseñanza, así como exhortación para una conducta basada en dicha enseñanza. Solo la predicación de alguien cuyo compromiso es intenso puede ser persuasiva para los oyentes. Entre otras cosas, tal compromiso se exhibe en la dura labor que el predicador esté dispuesto a dedicar a la preparación de sus sermones. Lógicamente, ¿verdad?, el fundamento, ¿verdad?, nuestro no debe ser la última noticia, ¿verdad?, que salió en la tele, ¿ya?, o lo que está pasando en otro lado del mundo. El fundamento, ¿verdad?, de nuestro discurso en el púlpito, ¿verdad?, tiene que ser la palabra de Dios, ¿ya? De hecho, usted lo primero que tiene que hacer cuando sube un púlpito es abrir la Biblia y decir, dice así la palabra de Dios en el capítulo tanto, versículo tanto, libro tanto, ¿ya? Usted no puede, ¿verdad?, subir al púlpito a hablar de sus ideas, de lo que usted cree, de lo que usted piensa que se debería hacer. No, nuestro fundamento es la palabra de Dios. Y debemos, ¿verdad?, dedicarle tiempo a la preparación de los sermones. Y para eso, ¿verdad?, tenemos que dedicar tiempo para estudiar. A lo menos, ¿verdad?, un pastor debería todos los días leerse por lo menos 3, 4 capítulos diarios, del Antiguo como del Nuevo Testamento. Porque nuestra herramienta, ¿verdad?, ya para el púlpito es la Biblia, la palabra de Dios. Así como lo de un albañil, ¿verdad?, es la pala, qué sé yo, o el martillo, el serrucho y otras cosas. La herramienta principal de nosotros, ¿verdad?, es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces debemos dedicar tiempo para estudiarlo, para poder preparar buenos mensajes, preparar buenos pastos para alimentar a las ovejas, ¿ya? El medio ordenado por Dios para salvar, santificar y fortalecer a su iglesia es la predicación, la proclamación del Evangelio, es lo que hace la lícita la fe salvadora en aquello que Dios ha escogido. Romanos 10:14. Veamos lo que dice ahí. Romanos capítulo 10, versículo número 14. ¿Qué nos dice acá el apóstol Pablo? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Se da cuenta? O sea, ¿cómo las personas van a ser salvas?
¿Cómo van a saber de Dios si no hay quien les predique la palabra? Por lo tanto, la predicación, ¿verdad?, es importante. Por medio de la predicación de la palabra viene el conocimiento de la verdad que resulta en piedad. La predicación también anima a los creyentes a vivir en la esperanza de vida eterna, capacitándolos para soportar el sufrimiento. La fiel predicación de la palabra es el elemento más importante del ministerio pastoral. O sea, la predicación de la palabra, ¿verdad?, hace con que el pueblo de Dios, ¿verdad?, viva vidas más piadosas. ¿Ya? Quiera, ¿verdad?, abandonar el mundo, el pecado. La predicación de la palabra de Dios también los ayuda, ¿verdad?, a vencer los embates de la vida, las dificultades. Por lo tanto, ¿verdad?, el pastor, ¿verdad?, no debe descuidar la predicación. Algunas veces oímos que se dice del ministro, es un buen pastor, pero no puede predicar. ¿Ya? Yo he escuchado muchas veces esto, ¿verdad? No, él es un buen pastor, pero no predica. ¿Ah? No predica, hace predicar a los demás. Entonces no es un buen pastor. ¿Ah? No es un buen pastor. Porque un buen pastor, ¿verdad?, tiene que ser un buen predicador. Y fuera de ser predicador, tiene que ser también maestro. Escuche bien lo que estoy diciendo. Un buen pastor, ¿verdad?, no solamente tiene que ser buen predicador, tiene que también ser un buen maestro. Un presbítero tiene que ser, ¿verdad?, un maestro de la palabra. Si no, no sirve. ¿Ah? Puede ser muy buen administrador, puede ser muy carismático, puede ser muy buena persona, pero si no predica la palabra. Si Dios no solo nos mandó a predicar la palabra. Dice, ningún hombre puede ser un buen pastor si no sabe predicar. Del mismo modo que ningún hombre puede ser un buen pastor de ovejas si no alimenta a su rebaño. Esto es lo mismo. Si no predica, entonces va a morir, las ovejas van a morir de hambre. ¿Ah? Y siempre va a depender de los demás, de que los demás estén dispuestos, ¿verdad?, para poder predicar. Una parte del pastorado es la alimentación, y es una parte indispensable, dice. En 1 Timoteo 4:11 le instruyó Pablo, ¿verdad?, a Timoteo a mandar y enseñar estas cosas. Pablo dice, te mando, ¿verdad?, que enseñes estas cosas, ¿ya? A mandar y enseñar estas cosas. Continuó mandando a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mira lo que dice Pablo, dedica tiempo. Timoteo, dedica tiempo, en tanto que yo voy, ¿verdad? Lee. Como dicen por ahí, ¿verdad? Que no, el Espíritu nomás es el que nos da. No hay que preocuparse porque el Espíritu da palabra. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Lee, en tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Entonces, si usted quiere tener buenos sermones, si usted quiere tener buenos pastos, tiene que dedicar tiempo al estudio. ¿Ya? Al estudio de la palabra, al estudio de buenos libros teológicos, de buenos comentarios bíblicos, hacer cursos, ¿ya? Aprender de otros ministros, otros pastores. Si no, ¿qué va a hablar después? Va a llenar puro chorizo del púlpito. ¿Ah? Como dicen, ¿verdad? Hay un dicho ya en Brasil, ¿verdad? Llenar chorizo. ¿Ah? No descuide el don que hay en ti, dice Pablo, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No descuide el don. Hermano, nosotros tenemos que cuidar el don que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dado el don para enseñar, para predicar, no lo descuides, porque un día Dios te va a dar cuenta. Y otra cosa, ese don no es tuyo, es una herramienta que Dios te prestó, pero también Dios puede tomar la vuelta. ¿Ya? Entonces, el pastor, ¿verdad?, de predicar la palabra, ¿ya? Sacar provecho de esta herramienta que Dios le entregó. Pasamos al punto número 9. El pastor, ¿verdad?, no solo debe predicar, debe ser también un ganador de almas. ¿Ya? El pastor debe ser un ganador de almas. Puesto que el liderazgo constituye uno de los propósitos principales de la iglesia, el pastor debe jugar un papel clave al liderar su iglesia para cumplir con esta responsabilidad. Los mandatos del Nuevo Testamento relacionados con el Evangelio mandan específicamente que la iglesia debe ganar almas. Entre ellos, Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, indica que el evangelismo manda salir a los perdidos, predicar el Evangelio, enseñar obediencia y continuar con el discípulo. Ya Jesús, antes de subir a ascender al cielo, ¿verdad?, le dice, ir por el mundo, ¿verdad?, y hacer discípulos en todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Marcos capítulo 16 dice, ¿verdad?, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, hay un mandato a evangelizar.
¿ya? Y fue un mandato que Dios le dio, ¿verdad? Jesús le dio a sus discípulos y nos da a nosotros también. El pastor, ¿verdad? Tiene que tener una visión evangelística. No puede conformarse, ¿verdad? Con los que tiene. Siempre tiene que tener ese deseo de querer, ¿verdad? Ganar a otros, alcanzar a otros para el Señor. El pastor debe, ¿verdad? Ser el principal motivador, ¿ya? Dentro de la iglesia, ¿verdad? Para que los hermanos prediquen, compartan la palabra con otros. Para que los hermanos se puedan, ¿verdad? Entonces la iglesia se pueda multiplicar y crecer, ¿ya? Entonces, el pastor tiene que ser un ganador de almas, fuera de ser un buen predicador, ser un hombre, ¿verdad? Misericordioso, ¿ya? Ser un buen padre de familia. Tiene que ser un ganador de almas. Las diversas maneras de completar la tarea de ganar almas incluyen el evangelismo personal, el evangelismo público y la edificación de iglesias. La motivación principal para que un pastor haga evangelismo viene de la obediencia a Cristo, el amor a Cristo y el amor hacia la raza humana. El pastor puede contagiar esta motivación a su pueblo por medio de su ejemplo, expectativas, exhortaciones, emoción y promoción de esfuerzos evangelísticos. Ya se debemos promover, hermano, ya el evangelizar, el ganar alma, a través, ¿verdad?, de evangelismo personal, de predicación en la calle, ya, hacer misiones, ¿m? Porque no solamente tenemos que tener una visión, ¿verdad?, local, también tenemos que tener una visión, ¿verdad?, transcultural, preocuparnos por los que están afuera. Si Dios nos da los medios, ¿verdad?, poder hacer misiones, poder ayudar a otros para que lleven la palabra del Señor. Yo hablo de misiones, ¿verdad?, porque fui misionero. ¿Ah? Fui misionero, fui durante mucho tiempo, ¿verdad?, fui eh, sustentado, ya mantenido para poder estar en otro país predicando la palabra, ganando almas. Y gracias al Señor, ¿verdad?, Dios me dio esa gracia y gané muchas almas para el Señor. Dios lo sabe, lo que te estoy hablando que es verdad. Niños, jóvenes, ¿ya? Que fueron, por la misericordia de Dios, ¿verdad?, primeramente alcanzados por Él y por a través de mi vida, ¿ya? Entonces, el pastor debe, ¿verdad?, ser un ganador de almas, ¿ya? Debe de preocuparse, ¿verdad?, de ganar almas, de que la iglesia crezca y la iglesia, ¿verdad?, no va creciendo. Y si no se van añadiendo almas nuevas, tenemos que orar a Dios, pedirle al Señor, porque Él es el principal interesado en que las almas sean salvas. Estamos en la página 29, ¿ya? Página 30 ahora. El mandato de ganar almas, dice. El mandato es pues que se evangeliza al mundo. Pero, ¿qué es evangelizar? Algunas definiciones clave, ¿ya? Eh, clarifican el significado de evangelismo, ¿ya? ¿Qué quiere decir la palabra, verdad? Entonces, evangelizar, ¿ya? Vamos a ver acá. ¿Qué quiere decir la palabra evangelizar entonces? Dice, Parker lo define como solamente la predicación del evangelio, el evangelio. Es una labor de comunicación en la cual los cristianos se convierten en boca para compartir a los pecadores el mensaje de las misericordias de Dios, ¿ya? Simplemente eso, ¿ya? Entonces es, ¿verdad?, compartir. Compartir, ¿verdad?, la experiencia que yo tuve con el Señor, cómo Dios me salvó. Eso es evangelizar. Hablar acerca, ¿verdad?, de la persona de Cristo. Y esto nosotros tenemos que ser los principales motivadores. Tenemos que, si es posible, todos los cultos, ¿verdad?, estar hablando sobre esto, para que las personas compartan la palabra del Señor con otros. Se preocupen, ¿verdad?, del alma de otras personas, ¿ya? Cualquiera que entrega dicho mensaje fielmente, bajo cualquier circunstancia, en una reunión numerosa, en una reunión pequeña, desde un púlpito o en una conversación privada, está evangelizando. Un conocido evangelista americano nos ofrece la siguiente definición. Ganar almas significa que podemos tomar la Biblia y mostrar a los hombres que son pecadores, mostrarles que de acuerdo con la Escritura, Dios les ama, que Cristo murió en la cruz para pagar por sus pecados y que cualquiera que vuelva su corazón honestamente a Cristo, pidiendo misericordia y perdón, puede tener vida eterna ahora, ¿ya? Por lo tanto, el evangelismo, ¿verdad?, es proactivo, ¿ya? O sea, el evangelismo, ¿verdad?, debe ser proactivo, o sea, debe activarse, ¿ya? Debe activarse. No podemos, ¿verdad?, quedarnos dentro de cuatro paredes. Tenemos que salir hacia afuera. Proactivo. Pro a la actividad. No podemos, ¿verdad?, quedarnos estancados, ¿ya?
salir, qué sé yo, a entregar folletos. Cuando salimos, ¿verdad? Y tenemos la oportunidad de hablarle a alguien del Señor, hablarle. Tomar nosotros la iniciativa, no esperar que la persona venga, ¿verdad?, a contarnos sus problemas para nosotros recién hablarle al Señor. No. Nosotros tenemos que ser proactivos. Si vemos que la iglesia está detenida en cuanto al evangelismo, ¿verdad? Sobre todo este tiempo, ¿verdad?, de pandemia que estamos viviendo. Las redes sociales hoy en día juegan un papel importante. Procurar transmitir, procurar predicar la palabra del Señor a través de las redes sociales. Fue lo primero que nosotros hicimos, ¿verdad?, cuando comenzó esta pandemia. ¿Ya? No podemos ver, ya aprendimos, ¿verdad? Y yo aprendí, Dios me hizo entender que hoy en día nosotros ya no podemos aferrarnos a los locales. No podemos aferrarnos a los locales, no podemos aferrarnos a los templos físicos. Tenemos que utilizar todos los medios, ¿verdad?, para poder predicar la palabra del Señor. Tenemos que ser proactivos. ¿Ya? Segundo lugar, el evangelismo es la predicación del evangelio. Esto es importante, hermano. El evangelismo es la proclamación del evangelio. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? Buenas nuevas. ¿Ya? Tenemos que enseñarle a nuestros miembros que cuando se va a predicar la palabra de Dios, no se va a predicar de buenas costumbres. No se va a hablar de buenas costumbres, no se va a hablar, ¿verdad?, de la última moda de mi iglesia, o que mi iglesia es la mejor. No, se va a hablar del evangelio, de las buenas nuevas de Cristo. Tercero, el evangelismo es vidas transformadas. ¿Ya? Tenemos que entender eso. Que cuando nosotros evangelizamos, ¿verdad?, vidas van a ser transformadas. Vidas van a ser cambiadas, arrancadas de las manos de Satanás. Y por último, el evangelismo es un discipulado continuo. ¿Ya? No solamente, ¿verdad?, tenemos que preocuparnos de predicar la palabra, ganar a la persona, sino también después acompañarla, discipularla, visitarla. Y es un discipulado continuo. Hay personas, ¿verdad?, que llevan tiempo para afirmarse. Hay personas que llevan años para afirmarse, ¿verdad?, y para, como se dice, caminar bien, derechito en el Evangelio. ¿Ya? Entonces, amado hermano, ¿verdad?, el pastor, fuera a ser un buen predicador, fuera a ser un buen padre de familia, ¿ya?, fuera a ser un hombre, ¿verdad?, movido a compasión, tiene que ser un ganador de almas. Él tiene que ser ejemplo, ¿ya?, de motivación en cuanto a este aspecto. ¿Por qué? ¿Porque lo dice el pastor Alejandro? No, porque es un mandato del Señor. Amén. Bien, mis queridos hermanos, espero que esta clase haya sido de mucha bendición para ustedes, ¿ya? Y entonces ya la próxima semana estaríamos con la última clase de esta materia, el gran llamado pastoral. Y yo espero, ¿verdad?, que ustedes hayan aprendido bastante, como yo también he aprendido bastante, ¿ya? Y Dios me ha hecho recordar, a pesar que esto yo ya lo estudié hace años, ¿verdad?, pero Dios me ha hecho recordar muchas cosas y aprender más, ya, de esta maravillosa materia. Que el Señor les bendiga, me despido con la paz del Señor. Amén. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús.